Estamos aquí con Pablo Arévalo, quien es secretario de la Asociación de Médicos Posgradistas del Ecuador. El otro día, este miércoles, se enteraron que no van a recibir, que no van a acceder a las vacunas que trajo el Ministerio de Salud. Cuéntanos sobre esto. Buenas noches, Pedro. Realmente sí es un tema bastante preocupante el tema de las vacunas. Nosotros como Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas hemos ya venido trabajando algunos años para que se reconozca el trabajo de los posgradistas que incluyan derechos de salud social, permisos por maternidad y todos los derechos que involucra un trabajador. Realmente como esta lucha ha sido algo que se ha ido llevando ya algún tiempo, como te digo, el año anterior quedó en evidencia realmente el problema grande de ser posgradista en este país, porque cuando empezó el tema de la pandemia, nosotros no teníamos acceso a equipos de bioseguridad, guantes, mascarillas y todo tipo de todo el equipo, porque al no constar dentro de las nóminas de talento humano de los hospitales, pues no nos tomaban en cuenta para estos materiales. Realmente, con esto de la ley humanitaria, donde se dice que tienen que darnos un nombramiento provisional mientras duran nuestros estudios, esperamos que las cosas cambien. Lamentablemente, el Ministerio de Salud Pública y el IES no han cumplido la parte de la ley dando contratos a todos los médicos posgradistas. Existe un gran número todavía de posgradistas que no tienen contratos y volvió a pasar lo que sucedió el año anterior a cuando inició la pandemia. Al no estar dentro de las nóminas de talento humano, pues no nos dan acceso a las vacunas. Es lamentable que el gobierno nos ponga de lado. Tenemos que ser muy claros. Entendemos que las vacunas que llegaron son poquitas. Realmente 8.000 vacunas es un número muy pequeño para el universo que necesitamos, ¿no? Para llegar a una inmunización y poder salir adelante aquí. Pero están mal orientadas. Hay posgradistas, médicos posgradistas de posgrado de emergencia, de cuidados intensivos, infectología, neumología, que ellos están en contacto directo con los pacientes de COVID y a ellos no se les tomó en cuenta por el hecho de que no tienen un contrato. Es lamentable que las autoridades en este momento de la pandemia, en la crisis que estamos viviendo, pues tomen esta actitud contra la gente que estamos trabajando día a día en los hospitales, ¿no? ¿Y qué peligros tiene esto? Por ejemplo, puede agravar más las situaciones de olas de contagio dentro de los hospitales, incluso llevar el virus a otras personas, ¿no? También. Sí, realmente creo que el miedo más grande es el de llevar el virus a tu casa, ¿no? Ya tenemos que entender que un médico postgradista es un médico ya formado que está alrededor de los 30 años, entonces generalmente ya tienen familia, esposas o los que viven todavía con sus padres o viven fuera, o muchos factores que influyen. Entonces el miedo más grande creo que es el que nos lleva, el que tuvimos todos durante la pandemia fue llevar las enfermedades a nuestra casa. Entonces la vacuna nos daba esa oportunidad de ir a trabajar, seguir poniendo el hombro para sacar esto y regresar a tu casa medianamente tranquilo, sabiendo que no le vas a hacer daño a tu familia, ¿no? Tus seres queridos. Y en estos últimos meses también tengo entendido, no han recibido parte de su sueldo, como tú mencionabas, y Sí, realmente, sí. son autofinanciados. ¿Y cómo es el poder convivir entre tener que comer, incluso tener que pagar un arriendo y al mismo tiempo trabajar y hacerlo prácticamente gratis? Sí, realmente, o sea, sí es un tema grave. Hay autofinanciados y becados. A los becados les deben ya 4 o 5 meses de su beca. A los autofinanciados, con la ley entró en vigencia en julio del año anterior, entonces en teoría desde julio del año anterior nos debían haber pagado, pero hasta el día de hoy no hacen la cancelación de esos haberes. Sí es difícil para nosotros tratar de salir adelante porque es un problema. Las universidades acá en el país son caras. Estamos hablando que un posgrado cuesta entre 8.000 dólares al año, 8.000 a 10.000 dólares del año, dependiendo de la universidad y de la especialidad. Hagamos cuenta que un posgrado mínimo dura 3 años, entonces ya es una cantidad considerable. Y aparte el hecho de la gente que vive en otras provincias que tiene que desplazarse hacia las ciudades grandes, Cuenca, Guayaquil y Quito, que son las que ofertan los posgrados. Entonces son costos que van generándose y que se van aumentando cada día porque necesitas transporte, alimentación, arriendo, vestimenta, todo todo, o sea, todos los gastos normales de una persona nada del otro mundo. Y encima de eso, la universidad. Aparte, tienes una carga horaria tan pesada, llegas a trabajar entre 80 a 100 horas semanales,
o sea, te imposibilita que tú puedas trabajar en otros lugares. Realmente en el momento de la pandemia se hizo más grave aún este tema, ya en el contexto de todo, porque a nosotros nos tocaba comprar el equipo de bioseguridad y es conocimiento público que al inicio de la pandemia una mascarilla que costaba $2 o que costaba la caja $5 antes, pues llegó a costar 2 a 3 veces más. Entonces eran más gastos para una gente que no tiene ingresos, a pesar de que está trabajando todos los días en el hospital. ¿Y cómo ha sido, cómo han logrado ustedes ponerse en contacto con las autoridades? ¿Qué han hecho para buscar, en este caso, que les paguen o que les den acceso a la vacuna? Bueno, en ese sentido, nosotros, como te digo, que el trabajo que ha sido ya algunos años antes, hemos tratado de mantener acercamientos con las autoridades. Ha habido momentos en los que las autoridades tienen apertura hacia nosotros, hacia el diálogo, conversar, tratar de llegar a una solución. Pero lamentablemente, como hemos visto, cambia de ministro, cambia de autoridad y todo se va para atrás nuevamente. Entonces, en los últimos meses que hemos estado exigiendo que se cumpla la ley, realmente el Ministerio de Salud Pública y el IES no se han manifestado para nada, a pesar de que hemos intentado acceder a ellos. Tuvimos un acercamiento, sí, con el Ministerio de Gobierno en septiembre del año anterior, donde con ellos ya pudimos poner plazos y fijar plazos para el cumplimiento de la ley, pero lamentablemente no se cumplió. Esos plazos vencieron en noviembre del año anterior y hasta el día de hoy todavía existimos posgradistas que no tenemos ningún tipo de contrato, ningún tipo de beneficio de ley. Entonces, las autoridades han tomado una actitud bastante fuerte contra nosotros, bastante de distanciamiento, no quieren abrirse al diálogo. A pesar de que nosotros ya estamos cumpliendo y cumplimos todos los días en los hospitales, las autoridades pues no hacen lo más sencillo que es cumplir la ley, ¿no? Entonces vamos desde ese punto. Lamentablemente tuvimos que llegar a la Corte Constitucional, que es el organismo de justicia el más alto a nivel nacional. Entonces estamos pues, esperando que la Corte nos dé paso para iniciar, para tener la primera audiencia y ver qué se dictamina, ¿no? Pero realmente tenemos entendido que hay presión por parte de las autoridades también del Ministerio y del IES que esa demanda no avance, porque realmente en términos legales nosotros tenemos las de ganar. Y ya para finalizar, ¿cómo evalúas el proceso de traer la vacuna acá del gobierno ecuatoriano? Realmente el tema de las vacunas y el tema del manejo de la pandemia a nivel ministerial ha sido bastante desastroso por ser suave. Eh, las cifras que siempre se han maquillado, números falsos. Como anécdota, tenemos conocidos amigos que están fuera del país y realmente nos convertimos en una burla al ser el único país en el mundo donde los casos disminuyeron de un día para el otro. Es estadísticamente y matemáticamente imposible que de un día al otro haya menos casos. Entonces, ese tipo de situaciones nos llevan a pensar que no ha sido la manera más adecuada de llevar esta crisis. Aparte, nunca ha sido transparente con nosotros en cuestión de datos, en cuestión de ofrecimientos. No tenemos por qué olvidarnos, en noviembre del año anterior, el Ministerio de Salud Pública dijo que iba a vacunar a partir de enero de este año, iban a empezar a vacunar a 3.000 personas al día. Realmente, cosa que no se ha cumplido y no hay no hay a vista cerca que se vaya a cumplir así. Aparte también al principio dijeron que iban a llegar 86.000 vacunas el 18 de enero, después no van a llegar el 18, van a llegar el 21, el 20, y las 86.000 acabaron siendo 8.000, y no, solo hay que echar una ojeada a las redes sociales y ver cómo realmente mucha gente que realmente está en primera línea se quedó fuera de la primera fase de vacunación. Entonces, a manera global, realmente el manejo de la crisis sanitaria que se presentó por esto del COVID en el Ecuador nos ha quedado debiendo mucho las autoridades. Ya, eso es todo. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. No te preocupes, Pedro. Me alegro que te haya servido.